En este video vamos a ver entonces el sistema cardiovascular del humano. Vamos a estudiar los vasos sanguíneos, vamos a ver las cámaras del corazón, los circuitos sistémico y pulmonar, las capas del corazón, las arterias que salen de él y el ciclo cardíaco bastante resumido. Luego de eso, entonces van a pasar a ver el próximo video, que sería el de el sistema de conducción del corazón. Así que comenzamos con esto. El sistema circulatorio del humano consiste entonces de hecho, aquí dice cardiovascular, y cardiovascular se refiere a corazón y vasos sanguíneos solamente. Si le añadimos la sangre, pues entonces sería el circulatorio. Así que tenemos el corazón, que es la bomba, va a bombear hacia los pulmones para oxigenar la sangre que llega ahí. O sea, la sangre va a llegar del cuerpo ya utilizada, ya habiendo recogido los desechos y habiendo intercambiado oxígeno por CO2. O sea que sangre desoxigenada en su mayor parte llega al lado derecho del corazón, y el circuito pulmonar entonces se encarga de bombear esa sangre hacia los pulmones, donde se va a intercambiar gases de nuevo, pero esta vez vamos a desechar el CO2 que sale en la respiración, entra el oxígeno que entonces entra a la circulación, y esos vasos sanguíneos otros vasos sanguíneos devuelven la sangre ya oxigenada otra vez al lado derecho del corazón. Al lado izquierdo, al atrio izquierdo, y entonces de ahí pues pasarían al circuito sistémico para distribuirse por el cuerpo. Así que usted va a tener unas arterias bastante importantes, incluyendo la aorta ascendente, que es la primera que sale del corazón. Tiene unas arterias, todo esto sería la aorta, está pasando por detrás del corazón. Aquí ven unas arterias y venas bastante grandes, que son las renales. Luego al final de la aorta, estas se van a dividir en las ilíacas comunes. Inmediatamente luego se va a dividir la ilíaca común para una ilíaca interna que va hacia la región pélvica, una ilíaca externa que eventualmente se va a convertir en la femoral, que va para la pierna. Las venas van a tener más o menos el mismo nombre, excepto que en vez de aorta, pues aquí la vena que retorna la sangre al corazón es la vena cava. Y hay una vena cava inferior para la parte inferior del cuerpo, debajo del diafragma, y una vena cava superior para la parte de la cabeza. También tenemos que hay distribución de sangre saliendo por una arteria subclavia, que es una rama directa de la aorta, y esa subclavia entonces se llama así porque pasa por debajo de la clavícula. Esa eventualmente se convierte en la axilar y luego en la braquial. Esa braquial entonces va a seguir su red de divisiones, incluyendo la ulnar, la radial, y entonces retorna la sangre ya usada, luego que se distribuye por los capilares, a la vena cava superior. Y esto pasa pues en ambos lados. Así que aquí tienen pues la mayor parte de las arterias más importantes, las más grandes y venas del cuerpo. Este diagrama, que es el 36.4, está en la guía de estudios, es importante, viene en el examen. Así que el circuito pulmonar consiste de una arteria pulmonar que va a llevarle sangre a cada pulmón. Usted dirá, pero ¿por qué se llama arteria si eso es sangre desoxigenada? Bueno, para hacernos la vida más fácil, en realidad la mayoría de las arterias del cuerpo están llevando sangre oxigenada, pero la excepción es esta. La arteria pulmonar izquierda y derecha se llaman así porque están sacando sangre del corazón. Así que en realidad los vasos grandes que llevan sangre que proviene desde el corazón, sea oxigenado o no, se van a llamar arterias. La aorta la va a llevar oxigenada, las dos pulmonares la va a llevar desoxigenada. Así que según la sangre pues fluye a través de las capilares pulmonares, porque estas arterias pulmonares se siguen ramificando y van a tener un árbol arterial alrededor de cada alveolo de sus pulmones, y ahí entonces pues intercambia gases, deja ir el dióxido de carbono, recoge oxígeno
y la sangre que es rica en oxígeno retorna al corazón por medio de las venas pulmonares. Así que aquí, al igual que dijimos que los vasos que sacan sangre del corazón, que llevan sangre desde el corazón, son arterias, pues los vasos que están retornando sangre al corazón son venas. En este caso, estas venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada. Las venas cavas izquierda y derecha, que son del circuito sistémico, llevan sangre desoxigenada. Es importante que si usted se deja llevar por eso, las arterias son las que llevan sangre desde el corazón, pues no va a tener problema ni ninguna confusión. Por otro lado, el circuito sistémico, ya lo dimos bastante rápido cuando miramos el diagrama, lleva sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos del cuerpo y de regreso. El ventrículo izquierdo va a llevar sangre a la aorta, que es la arteria más grande, y entonces se va a seguir dividiendo la aorta hacia las arterias carótidas, que van a llevar sangre al cerebro y a la cabeza, al resto de la cabeza, porque las arterias carótidas se dividen en interna y externa. Las internas llevan sangre al cerebro, las externas entonces suplen la cara. También hay unas arterias coronarias que son las que le llevan la sangre al mismo tejido del corazón, que aunque está latiendo, no va a recibe su sangre por medio de las arterias coronarias. Así que este es el circuito pulmonar. Sangre saliendo por las arterias pulmonares izquierda y derecha, llenándose de oxígeno y entonces retornando por las venas pulmonares hacia el lado izquierdo, mientras que el circuito sistémico, pues tenemos unas arterias que saliendo todo de la aorta, unas que van hacia la cabeza y cuello, que incluyen entonces aquellas que salen de la carótida común, y las que van hacia las extremidades inferiores, que incluyen pues las extremidades superiores serían de la subclavia, las extremidades inferiores pues serían de las ilíacas. Así que este diagrama también es importante y lo deben estudiar para el examen. El corazón como tal, pues podemos decir que tiene 3 capas. La capa que lo rodea y que lo cubre, que no es tejido cardíaco como tal, no es músculo, es el pericardio. Es tejido conectivo, tiene 2 capas de tejido conectivo. Y son 2 porque entre medio de esas 2 capas hay un líquido que ayuda a que no haya fricción. Cuando el corazón late, pues una de esas membranas se desliza contra la otra y pues previene que haya fricción. En la pared como tal, pues tiene usted músculo, esto se llama el miocardio, y entonces hay una capa interna que está revestiendo o forrando las cámaras del corazón como tal, y eso se llama endocardio. Así que esto se llamaría miocardio. Mio es el prefijo en latín, este es griego, que significa músculo, y hay un endocardio que sería el que está llevando la sangre, el que forra la capa y las cámaras del corazón. De estas, solamente el miocardio es músculo cardíaco. El pericardio y el endocardio son son tejido conectivo. Repito, miocardio, músculo, pericardio y endocardio, tejidos conectivos. Aquí tiene entonces el corazón, las cámaras que están en el lado derecho, pues tenemos el atrio derecho, el ventrículo derecho. Esto que está aquí se llaman papilas, ¿ok? Y lo que hacen es que están agarrando las válvulas. Hay unas válvulas que están entre los atrios y los ventrículos, músculos papilares que se llaman, no papilas, músculos papilares. Básicamente usted tiene unas válvulas que están regulando que la sangre se mantenga fluyendo en la dirección apropiada. O sea que tiene que ir de atrio a ventrículo. Si la sangre intentara retornar, porque hay unas diferencias de presiones que ocurren porque cuando se contrae el ventrículo, pues aquí se genera presión. Lo que hacen estas válvulas atrioventriculares entre atrio y ventrículo es que previene que la sangre retorne a los atrios.
lo que hace, cuando previene eso, pues entonces obliga a que la sangre salga, en este caso por el tronco pulmonar, y en este caso en el lado derecho sería por el tronco pulmonar, en el lado izquierdo sería por la aorta. Así que las válvulas atrioventriculares usted las conoce como tricúspide en el lado derecho y bicúspide o mitral en el lado izquierdo. Y estas son las que previenen el reflujo de sangre desde los ventrículos hacia los atrios, porque esa no es la dirección de flujo normal ni fisiológicamente deseable. Lo que usted quiere es que la sangre fluya de atrio a ventrículo y de ventrículo a los grandes vasos. Entonces, el lado derecho tenemos que ese tronco pulmonar que en su base tiene otro set de válvulas. Estas válvulas se llaman las semilunares, no tienen la misma estructura que las atrioventriculares. También van a prevenir el reflujo, pero no tienen la misma estructura, no está pegada al tejido del corazón como tal. Esta es la semilunar pulmonar. Aquí entonces este tronco pulmonar es el que se divide en arterias pulmonares izquierda y derecha. Recuerde que dijimos que eran arterias porque la sangre está saliendo del corazón, llevan sangre que sale del corazón. Es desoxigenada, va en ruta hacia los pulmones. En el lado izquierdo pues está pasando algo semejante, su sangre oxigenada que está retornando por venas pulmonares de los pulmones, pasa de atrio a ventrículo, estas válvulas atrioventriculares, la válvula atrioventricular izquierda o mitral previene el reflujo hacia el atrio y obliga a que la sangre salga por la aorta que está pasando por aquí detrás. La aorta también tiene su propia válvula semilunar. Entonces aquí tiene el arco de la aorta y aquí tendría entonces una arteria que se llama la brachiocefálica. Esta se divide en subclavia y carótida común. Y aquí tiene entonces la subclavia y carótida común que salen independientemente del arco de la aorta. Así que este diagrama es importante para usted, para su examen. Aquí le explican pues más o menos lo mismo que yo le estaba explicando en la imagen anterior. Hay unas válvulas entre las dos cámaras que controlan el flujo para que exista el flujo en una sola dirección. Y el ciclo cardíaco se describe los eventos que van a ocurrir desde un latido al otro. La diástole es cuando el músculo está relajado y la sístole es cuando el músculo está contraído. En general decimos que hay una sístole y una diástole, pero en realidad cuando sus atrios están contrayéndose, los ventrículos se supone que estén relajados para que reciban la sangre. O sea que existe una sístole atrial y una sístole ventricular. Y existe una diástole atrial y una diástole ventricular. O sea, estos eventos están ocurriendo de tal forma que cuando los dos atrios están en sístole, contrayéndose, los dos ventrículos tienen que estar en diástole, relajados para recibir la sangre. Así que esta es la primera fase del ciclo cardíaco. Luego entonces los dos ventrículos se van llenando de sangre, los atrios aquí están contraídos. Porque aquí en este primer paso en realidad la sangre está llenándose, pasando directamente de atrio a ventrículo de forma pasiva, porque es en la diástole de las cuatro cámaras. Aquí es que ocurre la sístole atrial, donde entonces se contraen los dos atrios, llevan la sangre a los dos ventrículos, se van llenando completamente y en la próxima parte del ciclo, entonces los ventrículos comienzan a contraerse. Tenemos entonces sístole ventricular. Y los atrios deben estar relajados para que en realidad no tiene ninguna razón para que estén contraídos. De hecho, una vez estos ventrículos empiezan a bombear sangre, los atrios tienen que estar relajados para recibir la sangre que retorna del cuerpo. Así que aquí, en el cuarto paso del ciclo cardíaco, la sangre fluye hacia las arterias, ya sea el tronco pulmonar o la aorta, y los ventrículos, entonces la presión va a disminuir. Así que esto es lo que se conoce como el ciclo cardíaco. Y fíjese que los atrios se contraen a la vez, mientras que los ventrículos están relajados, y los ventrículos se contraen a la vez, mientras los atrios están relajados. Entonces hay una parte donde las cuatro cámaras están en descanso antes de comenzar el ciclo de nuevo. En el próximo video van a ver entonces el sistema de conducción del corazón.